tardes. Estoy muy agradecido por los organizadores de la boda de plata del curso de posgrado en reumatología, por la invitación para hablarles a ustedes sobre un tema que es muy importante, como es la psoriasis, cuando compromete netamente la piel, porque este curso es de reumatología y ya la parte reumatológica le va a corresponder a las personas encargadas en este campo. Primero vamos a hablar de que la psoriasis es una enfermedad que es crónica, que es una alteración cutánea y que se presenta en enfermedades genéticamente predispuestas y que tiene muchas expresividades clínicas. En cuanto a la característica, no se conoce bien su causa. Cada vez y cada día se aparecen más agentes que tienen que ver con la causa de la psoriasis. Lo que sí es que está ligado a ciertos antígenos de histocompatibilidad, que tiene un inicio y una duración impredecibles, con múltiples anormalidades tanto en la química como en las estructuras y la parte mecánica en la génesis de la psoriasis. Algo importante es la variedad de distribución de las lesiones que nos identifica a nosotros el diagnóstico y que presenta muchos periodos de remisiones y exacerbaciones que tienen que ver con muchos factores. Las lesiones son muy estigmatizantes. Pacientes que a veces intentan el suicidio, pacientes que se sienten rechazados por la sociedad, a veces por las lesiones. Es una enfermedad que debilita mucho emocional y físicamente al paciente. Su distribución es casi universal, se da en ambos sexos, un predominio entre los 15 y 30 años, es muy frecuente en nuestro medio, es rara durante los primeros 3 años de existencia y generalmente se acompaña de antecedentes en la familia. Y tiene un tratamiento que es casi siempre indefinido. El 3% de las consultas externas de dermatología corresponde a psoriasis. La psoriasis, entonces, es una enfermedad que no es contagiosa porque es la pregunta de los pacientes cuando lo hacen y cuando se hace el diagnóstico, y está acompañada de muchas, a veces, de muchas comorbilidades que están asociadas, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el síndrome metabólico. Algo importante es que algunos pacientes relatan que presentan mucho escozor y picazón y lesiones en placas severas, moderadas o leves que pueden presentarse y que pueden aparecer en cualquier parte de la extensión del cuerpo humano. Cada 3 de 10 pacientes, independiente de la severidad de lesiones en la piel, pueden hacer la forma de artropática de psoriasis y el 62% presenta lesiones de cuero cabelludo solamente, junto con un 69% que pueden presentar las formas a nivel de las uñas. La psoriasis tiene muchos factores desencadenantes. Se habla mucho de procesos infecciosos, de los traumas, de algunos medicamentos, de la parte emocional y otros, como son, por ejemplo, el consumo de alcohol, del tabaco, de la alimentación, con relación al clima y muchos factores endocrinos. Esto hace precisamente que veamos nosotros la parte mecánica, porque se habla mucho de la psoriasis, nos dicen que es una enfermedad genética, la sabemos, que es una enfermedad que tiene que ver con inmunología, la sabemos por toda la terapia que estamos utilizando hoy en día, pero hay un factor importante también que es el factor mecánico de la psoriasis. Toda la vida se ha hablado que existe un recambio de epitelio normal en la piel, que es de 28 días en su epitelio, pero los pacientes psoriáticos, en vez de hacerlo en 28 días, lo hacen aproximadamente en 4 a 5 días, presentándose todavía células inmaduras en la superficie de la piel. La psoriasis entonces tiene unos factores de riesgos que están relacionados con la psoriasis, que siempre tenemos nosotros que averiguar y mandarlos a algunos especialistas, como son enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias intestinal, como son lesiones a nivel gástrico como a nivel hepático, enfermedades renales, y lo más importante que tiene que ver con un factor de riesgo es la parte emocional, la ansiedad, la depresión, pacientes que dificultan su convivencia, se sienten con culpa, están estigmatizados, tienen problemas laborales y de su entorno, y a veces se contemplan ideas suicidas. Todo esto nos indica a nosotros que la psoriasis tiene que ser manejada en forma multidisciplinaria. Como el primer especialista de choque viene siendo el dermatólogo, porque las manifestaciones son de piel, entonces somos nosotros los que vamos a revisar, ver y estudiar y hacer el diagnóstico clínico para ser posteriormente remitido a los especialistas que se requieren. Por ejemplo, si se acompaña de manifestaciones reumatológicas, el paciente tiene que ser ordenado y dirigido hacia el reumatólogo. No tengo la costumbre de quedarme con un paciente
en el cual al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, como sucede, por ejemplo, enviarlo al reumatólogo. El internista también tiene que verlo, como ustedes vieron, todos los factores anteriores. Pacientes, casi siempre los pacientes psoriásicos son pacientes obesos, pacientes con morbilidades, y la parte endocrina tiene que ser manejada también en muchos casos. Igual que algo importante, sea cual sea el tipo de psoriasis, el paciente tiene que ser encaminado junto con el psiquiatra y el psicólogo. Existen otras especialidades que van saliendo a medida que se va produciendo el diagnóstico. Existen unas bases, vamos a hablar de la parte clínica de la psoriasis. Las psoriasis son lesiones que son grandes, son placas, son extensas, son lesiones que son eritematosas, que tienen un fondo de descamación, no son costras. Costras son secreciones que se secan. Estas son de escamas, la piel se comienza a descamar. Como habíamos dicho anteriormente, el factor mecánico, donde ven la piel sana, ahí se está recambiando el epitelio en 28 días, pero en las placas de psoriasis el recambio se está haciendo en 4 a 5 días. Y la foto a la derecha nos muestra un diagrama donde tenemos los sitios predilectos de presentación de la psoriasis cuando se presenta clínicamente en la superficie corporal. Existen unos signos que más que todo son signos académicos para la enseñanza y que muchas veces se pueden hacer, como son el signo de Auschwitz, llamado raspado metódico de Brock, que consiste en la utilización de un objeto que sea romo. Por ejemplo, en este caso lo tenemos a la mano, la llave. Vemos nosotros la lesión o placa de psoriasis a la izquierda, que tiene unas escamas que son plateadas, son finas, y que se descaman como si fuera la vela o la cera. Se llama signo de la vela o de la cera. Si nosotros cogemos el objeto romo y comenzamos a levantar esas láminas, aparece una membrana en la base que se llama la membrana de Duncan-Buckley. Y si nosotros insistimos en coger y tomar y desprender esa membrana, comienza a sangrar y forma lo que se llama el signo del rocío sangrante. Estos son signos clínicos de diagnóstico para la psoriasis en caso de duda, pero más que todo se efectúa con mecanismo académico. Ahora bien, esto se presenta en las psoriasis que son psoriasis en el cuerpo, porque psoriasis es localizada en otros sitios, por ejemplo en las uñas, cuero cabelludo, y en otras partes no se puede efectuar este examen. Hay otro fenómeno que se llama el fenómeno de Kepler. El fenómeno de Kepler fue descrito por Kepler hace muchos años atrás, pero solamente no solo es de la psoriasis, se ven otras enfermedades que son el vitiligo, por ejemplo, el líquen rojo, en el molusco y virales, que son procesos infecciosos. Esto quiere decir que en los sitios donde hay una escoriación, que el paciente se rasca, en ese sitio escoriado hace psoriasis. Y si tiene una cicatriz anterior, también hace psoriasis, y es lo que se llama el fenómeno isomórfico. Vemos varias formas de presentación del fenómeno isomórfico en muchas patologías dermatológicas e infecciosas. Como vemos, por ejemplo, a la izquierda, el paciente con psoriasis, donde se hizo una escoriación por rascado y ahí hizo las lesiones. Vemos el líquen nítido, que es una enfermedad dermatológica también, donde el paciente se hizo una escoriación, se rascó, y miren la línea donde aparece el líquen plano. Y el líquen plano a la derecha, que también es una familia de líquen nítido, vemos la línea donde también hubo un trauma, porque se presentan los sitios traumáticos prácticamente y de función. Vemos aquí el molusco contagioso, que es un proceso infeccioso viral, donde el paciente también se escorió, hizo las lesiones de molusco en la zona. Vemos a la derecha las verrugas vulgares, las verrugas virales también, que hacen fenómeno isomórfico de Kepler, donde podemos apreciar el sitio donde se encuentra la línea producida por la escoriación. Y en la mitad vemos el vitiligo, que también hace parte de este fenómeno, donde el paciente hizo una escoriación, se rascó, ahí en esa línea y desencadenó la mancha acrónica del vitiligo. Pero la foto de abajo es muy bonita, una paciente que se hizo un tatuaje, y miren, por el trauma ese, que es un fenómeno que se presenta, entonces hizo el vitiligo en las partes estas donde sufrió el trauma. Esta foto es muy bonita, dos pacientes diferentes que tienen tatuajes, que son tatuajes que están practicando en la modernidad hoy en día, pero estamos viendo muchas complicaciones y muchos efectos producidos por estos tatuajes. No solamente son estos fenómenos isomórficos que se presentan, sino tenemos también como queloides, micobacterias atípicas, la introducción del virus del VIH, verrugas, en fin, sobre las lesiones, sobre estos dibujos tatuados. Como esto es un fenómeno, porque es un fenómeno que donde existe un trauma, el tatuaje es prácticamente un trauma que se hace.
la inoculación del pigmento, y ahí, tiempo después, el paciente con psoriasis está haciendo una psoriasis encima del tatuaje. Existe otro signo, estamos hablando de los signos clínicos de diagnóstico, que es el anillo de Voronov. Ese anillo de Voronov se ve en las placas psoriáticas cuando presenta un halo que es hipocrómico. Nos está indicando a nosotros que el paciente, la lesión está mejorando, está evolucionando la lesión. La psoriasis tiene varias formas de presentación clínica. En la clínica nosotros vemos la psoriasis, tenemos por ejemplo la que más apreciamos en la consulta médica, que es la psoriasis en placa o psoriasis vulgar, que es la que compromete todo el cuerpo, prácticamente en algunas partes del cuerpo. Hay una que son la presentación de gotas, se llama butata. Está la psoriasis eritrodérmica, que el paciente se llena totalmente de psoriasis, se llama fase eritrodérmica la psoriasis. Y tenemos la psoriasis pustulosa, que bien puede ser la psoriasis generalizada llamada Busch-Busch, y tenemos la psoriasis pustulosa localizada, más que todo, como la acropustulosis, acrodermatitis continua de Harrop. Otras formas clínicas de presentación de la psoriasis, tenemos la psoriasis invertida, que en vez de presentarse en la piel, se presenta en los pliegues cutáneos. En cuero cabelludo, tenemos psoriasis palmar, plantar, palmoplantar, en las mucosas, en las uñas y en la zona genital. Entonces, vamos a ver cada una de estas presentaciones clínicas. Por ejemplo, la psoriasis vulgar, que es la más frecuente, la que más se ve en la consulta. Son placas grandes, a veces leves, moderadas o severas, como en estos casos, que son eritematosas, que son enrojecidas, pero que tienen una descamación en la superficie. Vemos los pacientes psoriáticos también, a veces el alto porcentaje de la psoriasis en el cuerpo se ve mucho en los pacientes obesos, pacientes que tienen una alteración en el metabolismo. Por eso que tiene que ser un estudio multidisciplinario a ver qué está sucediendo. Y como pueden ver ustedes también las lesiones y placas extensas en los pacientes con psoriasis anterior en la reversión también de estas manifestaciones clínicas. Esto es, lo vemos con frecuencia también, que el paciente llega no porque tiene lesiones en el cuerpo, sino porque están localizadas solamente en las articulaciones de los dedos y en los codos. Esto es un fenómeno isomórfico porque se debe a que el paciente o la persona, nosotros tocamos la puerta con las articulaciones de los dedos para que nos abran la puerta, y ese es un trauma que recibe la articulación. Y también una gaveta que nosotros nos estemos traumatizando. Entonces vemos a veces lesiones típicas, nada más de inicio de psoriasis en estos sitios articulares que nosotros podemos apreciar aquí, y que más que todo es un fenómeno isomórfico también, como habíamos mencionado anteriormente. Existen muchas enfermedades que son muy similares a la psoriasis, que se constituyen un diagnóstico diferencial para nosotros poder pensar, porque a nosotros no somos dermatólogos. Los dermatólogos nada más saben esteroides y manejar domeboro, y todo es hongo y todo es dermatitis, pero no, los más versados en esto, sabemos que hay muchas lesiones que usted está viendo en este cuadro que se pueden semejar mucho a la psoriasis. En este caso tenemos la sífilis secundaria. Vemos que hay una manifestación psoriática solamente localizada en palmas o en plantas o en ambas palmoplantares, que a veces el paciente con psoriasis vulgar del cuerpo puede estar también con manifestaciones palmoplantares, pero hay localizaciones solamente en esta zona. Esta localización en esta zona nos puede confundir, como en este caso, en este paciente que tiene lesiones a nivel de las plantas, un paciente sifilítico, o sea, el secundarismo sifilítico o luético, que son manifestaciones palmoplantares a veces, y es una de las cosas muy importantes para la clínica. Un paciente sifilítico secundario, además de presentar lesiones en piel y en el cuerpo, tenemos que averiguar palma y planta, porque es una de las enfermedades que más nos produce lesiones palmoplantares. Ustedes pueden ver que se puede confundir eso con una psoriasis plantar o palmar. El linfoma cutáneo de células T, que es un tumor de linfocitos, no se la cree como si fuera un linfoma de los normales que vemos nosotros, es nada más localizado en la piel, es muy pruriginoso, es muy descamativo y son placas muy parecidas. Y a la derecha ven ustedes el lupus eritematoso discoide, que también se puede confundir con psoriasis y con otras enfermedades, pero algo importante es que las lesiones se encuentran en zonas expuestas al sol. La pityriasis rosada y la dermatitis seborreica, que están en ambos extremos, en ambos polos de estas fotos, son muy semejantes a la psoriasis, son casi primas hermanas. Por ejemplo, la dermatitis seborreica, que es la famosa capa no solamente del cuero cabelludo como uno cree, sino que se puede presentar en otras partes del cuerpo, como son los pliegues cutáneos, por ejemplo, en la zona
preesternal en la zona del hueco vertebral a nivel de los ombligos y se puede confundir también con otras manifestaciones de piel. Sin embargo, son dos enfermedades, tanto la psoriasis como la dermatitis seborreica, consideradas enfermedades incurables que acompañan al paciente en toda su existencia. La pitiriasis rosada a la izquierda son lesiones en placas eritematoidescamativas ovaladas. Se presentan cuando hay cambios, por ejemplo, de clima. En estos momentos tenemos ya la presentación y es producido por un virus. Y la tinea corporis, que sí la hemos visto en los pacientes que son más que todo inmunosuprimidos, las lesiones son muy semejantes a una psoriasis, que son las famosas dermatofitosis. Tenemos la dermatitis atópica, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Barranquilla, la costa, rinde mucho tributo a nivel mundial de presentar dermatitis atópica más que el interior del país. Y debido al clima y al entorno en que estamos nosotros físico. Esto nos produce unas lesiones muy características, que es una enfermedad hereditaria, y que vemos nosotros las lesiones en los pliegues cutáneos, como en este caso, en la zona poplitea, que son placas eritematoidescamativas muy semejantes a una psoriasis invertida. Y existe la pitiriasis lequinoide crónica, que es lesión tumoral prácticamente. Ustedes pueden ver ahí un pacientico donde ven ustedes las lesiones muy parecidas y muy semejantes a una psoriasis cutánea. Pero este es reciente, este tiene más o menos un mes, una paciente donde vemos que tiene estas lesiones localizadas en el dorso de las manos y en la zona de los pliegues de los dedos. Cuando usted ve esto, usted piensa que es una psoriasis del dorso de las manos, pero viendo la clínica del paciente, que no se la muestro, resultó siendo una dermatomiositis. Entonces es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener. Ahí están los signos de Gottron característicos de dermatomiositis. La psoriasis gutata quiere decir, su nombre viene de gota, son lesiones en forma de gota, en forma de lentejas, a veces eritematosis descamativa. Se ve más que todo en los jóvenes y en los niños, y existe el antecedente siempre de una faringoamigdalitis producido por bacterias streptococcus, por ejemplo, y se maneja con antibióticos y las lesiones desaparecen. Entonces vemos la psoriasis gutata y ven las manifestaciones que le acabo de mencionar como son. Pero nos encontramos con la sorpresa muchas veces de que el paciente llega con estas lesiones localizadas en los pliegues cutáneos, que se nos pueden confundir muchas veces con otras patologías. Por ejemplo, aquí usted puede pensar en una candidiasis, usted puede pensar en una dermatitis seborreica, usted puede pensar en una intertriginosis que se llama escaldadura, pero la sorpresa de nosotros siempre hay que pensar la evolución que tiene el paciente, la característica clínica. Y aquí hay que hacer biopsia, porque la biopsia es la que nos va a confirmar el diagnóstico. Ante esto tenemos una sospecha de psoriasis invertida y la biopsia la mandamos y la ordenamos pensando en eso y en otros diferenciales, y salió psoriasis invertida a nivel de los pliegues cutáneos, como puede ser en el espacio interglúteo, o vemos nosotros que también puede ser invertida y en zonas genitales, como ven ustedes en la vulva y ven ustedes en el pliegue del pene. Son lesiones psoriáticas localizadas en zonas genitales. Tenemos una que es la psoriasis pustulosa, cuando se generaliza se llama de von Schumbus, como les dije. Se inicia súbitamente, cursa con fiebre, escalofríos, dolores articulares. Las lesiones son eritematosas, descamativas, tiene ese antecedente. Y vemos algo importante, que en la periferia de las lesiones encontramos unas pústulas. Esas pústulas son pústulas que son estériles, no son pústulas infecciosas de Streptococcus, ni de Pseudomonas, ni de Staphylococcus aureus. Son pústulas estériles de puro polimorfo nuclear. Inclusive el tratamiento a veces se incluye las sulfonas o el manejo de esto, y eso es un paciente que puede llegar o bien en este estado, como estos pacientes, por ejemplo, del Hospital de Barranquilla, que nos llegaron con una psoriasis pustulosa, con manifestaciones muy agudas en la presentación clínica de esta psoriasis. Las de cuero cabelludo, ustedes ven una foto a la derecha que ven las uñas y ven el cuero cabelludo comprometido. Pues bien, en la derecha es una psoriasis con compromiso de las uñas también y del cuero cabelludo. Pero a la izquierda vemos una psoriasis única y exclusivamente de cuero cabelludo, que bien puede estar acompañada de una psoriasis del cuerpo de otras lesiones como las uñas, por ejemplo. Pero lo importante de esto es que yo puedo decir esto, que esto puede ser una caspa de dermatitis seborreica, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial. La orla, el cuero cabelludo, corresponde a la división del cabello con la zona frontal de la piel. Ese borde se llama la orla. Entonces, hay algo importante semiológico, es que cuando la placa
traspasa la orla, traspasa la frontera hacia la frente, es psoriasis. Y nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, dos mujeres que tienen psoriasis de cuero cabelludo. Miren, está pasando la lesión el borde del cabello. Pero en este caso es una dermatitis seborreica porque se encuentra limitada al cuero cabelludo. La dermatitis seborreica se limita, la capa al cuero cabelludo, no pasa la frontera. La foto a la derecha nos está mostrando una foto muy bonita donde vemos cómo va bajando la lesión sobre la zona preauricular temporal, la que se llama vulgarmente la patilla, y vemos el compromiso del mentón también de la barba y cuero cabelludo. Pero miren ustedes, a la izquierda el paciente no pasa el cuero cabelludo, y entonces eso es una dermatitis seborreica y lo tenemos que tener como diagnóstico diferencial. Las lesiones palmoplantares se pueden presentar, ya sea en palmas o en plantas solamente, o puede estar combinada con una psoriasis del cuerpo también. Lesiones que en este caso, por ejemplo, si es así, se nos puede confundir con otras enfermedades como es un secundarismo luético, pero vemos nosotros en la derecha, el paciente tiene en la zona de la muñeca, la articulación, la presencia de lesiones. A veces, la que se corresponde a la forma plantar, también es importante destacar, por ejemplo, la foto a la derecha, vemos una lesión única, un solo pie. Se puede confundir con tiñas, con hongos, con dermatitis de contacto, pero algo importante es que el paciente no responde a los tratamientos, se le hace la biopsia y sale una psoriasis localizada solamente en ese sitio. Igual sucede, por ejemplo, en las plantas, o bueno, en la parte lateral de las plantas de estos pacientes, que se puede confundir con muchas cosas, que no responde a la terapia que le dan los médicos generales o médicos especialistas algunos, tratándose de una tiña y no responde y van para atrás. Pero si a alguien se le ocurre una biopsia, resulta siendo una psoriasis plantar. La psoriasis infantil también decíamos que se puede manifestar después de los 3 meses, que antes de los 3 meses no se encuentra psoriasis infantil, sino de los 3 meses, entonces de 3 meses en adelante. Aquí vemos un paciente muy niño, infantil, donde vemos las lesiones localizadas en las piernas genitales, en los espacios interglúteos, y vemos algo importante que es el ombligo. El ombligo, esas lesiones se pueden confundir con psoriasis y dermatitis seborreica, que también afecta la zona periumbilical. Y ahí vemos otro paciente más, niño también. Mire cómo está la manifestación bien aguda de ese cuadro. La rodilla es un sitio predilecto de manifestación de la psoriasis, junto con los codos, con los tobillos, con las articulaciones de los dedos y las lesiones en placa en la piel. Entonces vemos nosotros este niñito y vean las lesiones palmares, y vean las lesiones plantares y en el dorso del pie del niño. Ahora bien, hay una forma de manifestación de psoriasis también. Usted ve estas dos fotos y cree que son caspa de dermatitis seborreica, pero la paciente tiene psoriasis en el cuerpo, y esto tiene psoriasis, pero miren la manifestación que hace en los sitios de pliegue corresponden a la dermatitis seborreica. La biopsia confirma el diagnóstico de una psoriasis, y ese recibe el nombre de sebopsoriasis, o sea, dermatitis seborreica en sitios donde está la psoriasis en sitios seborreicos como son la dermatitis. Otro más de la dermatitis seborreica, paciente donde vemos la zona preesternal, la zona del ombligo, que se pueden confundir también con psoriasis. Y esta es la forma diseminada de la psoriasis, que se llama eritroderma psoriática, que es la forma generalizada de la enfermedad, el enrojecimiento, la fase eritrodérmica de la psoriasis, que esa fase usted la puede encontrar en muchas enfermedades, más de 40 enfermedades que pueden dar este cuadro clínico que te puede confundir. La biopsia es muy importante para el diagnóstico y el antecedente. Más o menos afecta al 1% de los pacientes con psoriasis. Hay dos formas, una que es crónica, un paciente que tiene psoriasis crónica que no mejora, que puede cursar hasta ese estado, o bien hay algunos que en el cual la artritis psoriásica es la más frecuente, que también se puede presentar. A nivel de las uñas, se manifiesta solamente en las uñas, sin necesidad de que haya compromiso en otras partes del cuerpo, como igual puede haber compromiso en el cuerpo en otras partes. Y esto ven ustedes a la izquierda todas las manifestaciones que se pueden presentar en una uña con psoriasis. Esta uña a la derecha corresponde a una gota de aceite que se llama uña en mancha de aceite, que se puede confundir o bien con una pseudomona o con un hongo contaminante. Vemos las uñas en dedal o yuelo llamado piti. Se llama dedal, le puse la foto porque es que la uña en dedal se ve en estas enfermedades que están también.
las uñas tenemos que revisar en estas enfermedades para ver si tiene estos hoyuelos, que ustedes pueden ver que son los hoyuelos, unas perforaciones, unos huecos en la lámina de la uñal y que se ven mucho en los pacientes también con psoriasis. La hiperkeratosis del lecho uñal, aumento de la queratina debajo de la uña, con pacientes psoriáticos. Vemos la hiperkeratosis en el pliegue de la uña, ese enrojecimiento y ese edema en el pliegue de la uña. Vemos la onicólisis, que es la destrucción de la parte distal de las uñas. Vean cómo se está la parte distal, se está dañando. Estas son típicas uñas de psoriasis y miren el compromiso del pliegue de la uña. Y allá puede haber una alteración en la transparencia de la uña, como están viendo ustedes esas dos manos. Un par de manos donde ven los dedos índices, en el cual la uña se encuentra afectada en la transparencia de ellas. Sin embargo, podemos ver estas manifestaciones en los dedos, tanto de las palmas de las plantas, y otras a la izquierda que son de diferente forma, compromiso de las cutículas, pero podemos ver esa hiperkeratosis, esa destrucción. Aquí se puede afectar todas las uñas, las 20 de los pies de las manos, se puede afectar las uñas solamente de los pies, solamente de las manos, o ser mixta, se puede afectar unos pocos dedos, como todos los dedos. Vemos un niño con psoriasis solamente localizado en las uñas, no tiene en el cuerpo, y vemos otro paciente a la derecha. Sin embargo, la lámina, el compromiso de la uña o puede ser parcial, como en este caso, o puede ser un compromiso total de la uña. Hablando de artritis psoriática, ya eso le corresponde ya a la parte de reumatología. Nosotros también la vemos, la identificamos, la diagnosticamos y la mandamos, la mandamos al reumatólogo. No olvidemos que el 40% de las personas que tienen psoriasis pueden desarrollar la artritis psoriásica. El 85% de las personas que viven con artritis psoriática experimentan problemas de piel asociados con psoriasis antes de los dolores articulares. Y el 40% de las personas que contraen la artritis psoriática tienen parientes con la misma afección o con psoriasis. Son un dato muy importante. Ya esto le corresponde a la parte del manejo reumatológico, la forma como se pueden presentar la artritis en los pacientes con psoriasis. Y vemos cómo vemos nosotros estas lesiones, cómo vemos nosotros, por ejemplo, estos pacientes en el cual pueden apreciar el compromiso articular, los dedos como están deformados, pero estos dos pacientes son bonitos porque nos están mostrando lesiones de psoriasis, es decir, psoriasis para demostrar que prácticamente tiene el compromiso articular. Como en estos casos que están aquí también, casos de nuestros pacientes, y no olvidemos que pueden existir complicaciones también cuando se manifiesta la psoriasis. Estas complicaciones más que todo se ven como la erytroderma psoriática que nosotros vimos en pacientes que se llena todo de psoriasis, igual que la psoriasis pustulosa generalizada o von Schumburg que vimos nosotros cuando el paciente se llenó, les mostré a ustedes. Todo esto pueden desarrollar artritis con psoriasis y a veces pueden presentar manifestaciones y se producen grietas dolorosas en los pies. El estudio histopatológico es importante, no le estoy mostrando un corte de una psoriasis, sino más o menos cuáles son los cambios que se presentan, que es igual para todos. La psoriasis vulgar, por ejemplo. Estos cuadros nos muestran a nosotros primero que existe un proceso inflamatorio a nivel de la dermis, que es la inflamación, una vascularización característica. Segundo, existe un recambio de epitelio que no es normal. En los psoriáticos se ve una disminución del recambio, encontrándose en la superficie células inmaduras que se llaman paraqueratóxicas. Tercero, hay una descamación del recambio que se llama hiperkeratosis. Y cuarto, hay el aumento desde la epidermis que se llama una papilomatosis. Y quinto, existen unas vesículas, unas ampollitas llenas de polimorfo nuclear que se llaman los microabscesos de Coyot que se ven en la psoriasis. Entonces, es el cuadro histopatológico. En cuanto al manejo, solamente me limitaré superficialmente, no hay tiempo. Y segundo, el reumatólogo maneja lo suyo con estas manifestaciones. Nosotros, esto era lo que se manejaba antes, por ejemplo, la brea viene siendo el Coartar, la antralina, la fototerapia y el régimen de Weckermann, ya eso pasó la historia. Incluso ya los pacientes de psoriasis los mandaban para el bar muerto y allá flotaban los pacientes por la cantidad de mineral y los pacientes mejoraban. Esa es la época de Cristo. Sin embargo, aparece los siglos más o menos en las décadas de los 80, la famosa cámara
de ultravioleta, que todavía se sigue utilizando, pero más se utiliza, por ejemplo, en Bogotá o en los climas donde casi no se ve el sol. Nosotros en Barranquilla, en la costa, tenemos un sol permanente, no necesitamos de estas cámaras. Y el tratamiento tópico, lo que más se utiliza son los esteroides tópicos que no han dejado de pasar de moda, más que todo en presentación que sean fuertes, que sean florados, y la presentación que sea un ungüento para que tenga una penetración óptima. Y el cuadro nos muestra la escalera terapéutica de la psoriasis, donde vemos nosotros que a medida que va apareciendo los tratamientos, va aumentando la eficacia, pero a medida que va aumentando la eficacia hacia arriba, va aumentando la toxicidad porque están produciendo muchos medicamentos que son tóxicos. Por ejemplo, tópicamente era el corticoide, después salió el calcipotriol inmunomodulador tópico, la fototerapia, que ya que casi no la usamos, pero ya aparece lo moderno, que nos aumenta la eficacia y nos aumenta la toxicidad más, como son la terapia biológica, la ciclosporina, el metotrexate y los retinoides que hoy día están volviendo a utilizarse. Los esteroides sistémicos no se usan en psoriasis, están contraindicados, solamente se utilizan los tópicos. Y como tratamiento sistémico tenemos los antimetabolitos, que todos manejamos, que es el metotrexate, y los estretinatos, que son retinoides análogos de la vitamina A, y la ciclosporina como antimetabolito también. Entonces ven dos cuadros de un paciente antes y después o durante el tratamiento manejado con medicamentos tópicos y depresores del sistema inmune. Ahí lo vemos nosotros. Pero vuelve y aparece entonces algo importante, que es la terapia inyectable, que son medicamentos que alteran el sistema inmunitario, que son famosos biosimilares hoy en día, que se aplican casi siempre, casi todos subcutáneamente. Aparecen los anti-TNF, los anti-interleuquina 12-23, la interleuquina 17, los bloqueadores de la interleuquina 17A y los anti-interleuquina 23. Tienen el secukinumab, tienen el cefiximab, tienen el risankizumab, el gustelumab, que son los últimos que están saliendo. Tenemos el ustekinumab, el adalimumab, infliximab y el Etanercept, que fueron los primeros que salieron para el manejo como terapia biológica para la psoriasis y que son siendo combinados para artritis psoriática junto con los reumatólogos. Vemos un manejo de terapia biológica antes y durante el tratamiento, cualquiera de ellos que se esté utilizando, vemos la foto, pero esto es importante. ¿Qué es importante? La parte emocional. La parte emocional juega un papel importante. Nos produce un escándalo en la cabeza a nosotros, el pensamiento que le digo a ustedes, que tenemos que mandar al paciente en el psiquiatra. El intento de suicidio en ellos es grande, son estigmatizados, no quieren salir. Y esto entonces concluimos que la psoriasis definitivamente es una enfermedad que es muy penosa, que es una enfermedad que por ser hereditaria y genética dura toda la vida, que presenta cuadros de mejoría y de recaída, que si cuando se inicia muy temprano puede presagiar una forma grave en la vida adulta, que la parte emocional, que el estrés, que las infecciones y los traumas son desencadenantes de las lesiones de psoriasis, y la parte emocional también desencadena el proceso de psoriasis. Con esto, muchas gracias. No olviden que el 29 de octubre, ayer fue el día prácticamente mundial de la psoriasis. Gracias.